Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. El Hijo de Dios ha vencido el pecado y la muerte. Estimados hermanos y hermanas, celebramos hoy el Domingo de la Resurrección, centro de nuestra fe cristiana. El acontecimiento pascual lo hemos venido contemplando desde la pasión, pasando por la muerte, y hoy hemos llegado a donde pretendíamos llegar, contemplar la resurrección de Jesucristo, que también nos indica nuestra propia resurrección. Tenemos pues la posibilidad de poder aspirar también como el resucitado a resucitar nuestra realidad personal, nuestra realidad familiar y, por qué no decirlo, tenemos la esperanza en el resucitado de también poder resucitar nuestros entornos sociales, nuestras realidades humanas. Hoy celebramos pues la resurrección. Felices Pascuas de Resurrección a cada uno de ustedes en este Domingo de la Resurrección. Con él inauguramos también este tiempo fuerte de la Pascua del Señor, en donde vamos a tratar de meditar también a ese Dios vivo que sigue presente en su iglesia, acompañándola, guiándola. Hoy quisiéramos detenernos, como siempre lo hacemos, en la liturgia de la palabra y concretamente en el Evangelio de este Domingo de la Resurrección. Hoy se nos presenta a nuestra consideración el texto de San Juan en el capítulo número 20, en sus versículos del 1 al 9. Nosotros quisiéramos desarrollar en esta reflexión dos puntos centrales que nos parecen debemos de tener muy presente durante nuestra lucha cristiana. El primer punto en el que quisiéramos detenernos es el hecho de que la resurrección en nuestras vidas concretas, personales o también en nuestros entornos comunitarios es no solamente una idea que nos anima psicológicamente o volitivamente a seguir adelante, sino que la resurrección es una manera de vivir, una manera nueva de vivir a partir de la gracia de Jesucristo que nos da una nueva vida a nuestra propia vida. Por lo tanto, la resurrección es un estilo de vida. Y podríamos añadir a esto diciendo de que la resurrección es un proceso en la vida personal y comunitaria de cada creyente, de cada ser humano. ¿Qué queremos decir con ello? De que la resurrección no la captamos de una vez, sino que es todo un proceso de vida espiritual y de interiorización al mismo tiempo de práctica cristiana que debemos hacer cada uno de nosotros, personal y comunitariamente. Esto de algún modo está plasmado en el texto que hoy contemplamos de San Juan en el capítulo número 20, en sus versículos del 1 al 9. En primer lugar, la escena nos pone de manifiesto que María Magdalena, en San Juan 20:12 nos dice, va al sepulcro muy de mañana, cuando todavía es oscuro, dice el texto. Pero cuando se encuentra el sepulcro vacío, que es una de las primeras manifestaciones de que Jesús no está en el lugar de los muertos, sino que ha resucitado, María Magdalena no logra comprender del todo de que Jesucristo está vivo. De hecho, llega a los discípulos, llega a decirles que se han llevado el cuerpo de Jesús. María Magdalena todavía no ha logrado entender de que Jesús no ha sido llevado, sino que ha sido resucitado por el Padre en su infinito amor. Ella dice que se han llevado el cuerpo y no sabe dónde lo han puesto. Pero Jesús está vivo. Jesús no se lo han llevado para otro lugar. Si se lo hubiesen llevado para otro lugar, eso significa que el cuerpo sigue estando ahí, que su muerte sigue siendo la dueña de su ser. Pero eso ya no es así más. Cristo ha resucitado, se ha levantado del sepulcro, y no es que se lo hayan llevado, es que Él se ha levantado, ha resucitado y ha vencido el pecado y la muerte y toda oscuridad que afecta a la naturaleza humana, dando sentido pues último y dando la palabra última a las realidades más oscuras y sufrientes que le toca vivir al ser humano, las cuales todas tienen ya la semilla de la resurrección, es decir, la semilla
de la transformación. María Magdalena dice, no sé dónde lo han puesto, pero este no saber dónde lo han puesto simboliza también a su vez que María Magdalena está en un proceso de captación de la resurrección de Jesucristo, de aceptación de la resurrección de Jesucristo. Esto también de algún modo está presente en los otros discípulos, que en un primer momento no logran entender también que Jesús ha resucitado, y ante el aviso, el anuncio que María Magdalena les da, no logran entender que es Jesús que ya está vivo. Por eso tienen una cierta duda y por eso tienen que hacer su propio camino, su propio proceso de resurrección en la fe para poder creer que Jesús ya no está muerto más, sino que vive plenamente. Y por eso los discípulos emprenden un camino, dicen que salen corriendo, tanto Pedro y Juan salen corriendo. Esta idea de correr hacia el sepulcro simboliza el proceso que tienen que hacer, el camino que tienen que recorrer para poder darse cuenta de que Jesucristo está vivo para ellos. El texto de San Juan capítulo 20 versículo 4 nos dice que si bien es cierto, tanto Juan como Pedro salen al mismo tiempo, esto simboliza todos hemos recibido la misma gracia bautismal, todos hemos recibido probablemente el mismo anuncio, pero no todos tenemos la capacidad de ir al mismo ritmo, de ir profundizando en este proceso de la resurrección de Cristo, de que Cristo vaya resucitando nuestras diversas áreas, dimensiones, actitudes en nuestra vida personal y comunitaria. Cada uno tiene su propio ritmo. Por eso Juan llega primero al sepulcro, luego llegará Pedro, pero al final contemplamos también que ambos logran ver y al mismo tiempo, lo dice el texto, creer que Jesucristo está vivo, que ha resucitado. Esto simboliza entonces también la idea de proceso, como venimos diciendo, pero un proceso que se da en cada alma, en cada familia, en cada comunidad, de distinto modo. Esto nos invita a no desanimarnos, hermanos. Jesucristo está vivo y Él quiere mostrarse tal en nuestras vidas. Debemos de entender que esto es todo un proceso que tenemos que ir a hacer a través de la oración, a través de nuestra formación y a través de la acción misma de la caridad en nuestra vida personal y en nuestras comunidades cristianas. No hemos de desanimarnos porque Cristo es cierto, está vivo. No hemos de desanimarnos porque a veces vemos en nuestro interior que todavía hace falta esa resurrección en nosotros. Pero hemos de seguir luchando. La Pascua, al igual que la Cuaresma, también sigue siendo un ejercicio espiritual, sigue siendo una lucha continua de conversión, de cambio de vida, pero ya ahora con la luz que procede del cirio pascual, que simboliza a Cristo resucitado, que va a ir iluminando poco a poco nuestras diversas realidades. Si nosotros tenemos un corazón, como lo tuvo María Santísima, bien dispuesto, para poder captar la gracia del resucitado, que ahora inunda de alegría y de esperanza también nuestros entornos y nuestra vida personal. La resurrección entonces es un proceso que hemos de vivir. Por eso es que los discípulos van a necesitar también, a su debido tiempo, vamos a ir contemplando esto en la Pascua, diversas apariciones del resucitado, porque no acaban de entender. Es tan maravillosa esta verdad, es tan difícil a veces para el ser humano anclado en su mentalidad humana tan reducida, tan limitada, anclada a veces el alma humana en el pecado. Por eso nos cuesta entender. Pero si luchamos, si nos disponemos, vamos a lograr resucitar con Cristo también, no ya en la vida futura, sino ya en esta vida presente, porque vamos a ir resucitando nuestras ideas, vamos a ir muriendo a esas ideas viejas y vamos a ir resucitando a las nuevas que Cristo quiere poner en nuestra mente, porque eso es también metanoia, conversión, es el cambio de mentalidad que va renovando, que va resucitando también no solo nuestra mente, sino que al mismo tiempo, al final, nuestras actitudes y nuestra manera de afrontar la vida, sea esta bonancible o sea esta horrible. Por eso, pues, hemos de tener muy presente que la resurrección de Cristo es un proceso en nuestra concretización personal y nunca por ello hemos de desanimarnos. De esta gran verdad se desprende otra,
que la resurrección significa o es para nosotros los creyentes también un entender que Dios está vivo y presente en nosotros. El proceso de la resurrección nos va a llevar a entender también que Dios no es un Dios ausente, a pesar de que nos puedan pasar dificultades, problemas insolubles en nuestra vida, o situaciones que nos agobian y nos hunden en la oscuridad de nuestro ser. La resurrección es un proceso, sí, pero también es un entendimiento, un llegar a entender que Dios está ahí, que nunca me ha abandonado, que Él está ahí tomándome de la mano, empujándome e incluso llevándome cuando yo pienso que ya no puedo más. Por eso es que los textos evangélicos van a decir que tanto María Magdalena como los discípulos van a terminar entendiendo, comprendiendo, como los discípulos de Emaús en Lucas 24, que terminaron entendiendo, se les abrieron sus mentes, su corazón, su entendimiento para entender que Jesucristo estaba vivo y que era el que los acompañaba, que no los había dejado solos, sino que Jesucristo estaba vivo y presente caminando en medio de ellos, en su tristeza, en su circunstancia personal. Porque también la resurrección es un entender la presencia viva de Dios. Es lo que entendieron los mártires, es lo que entendieron los santos y por eso fueron fieles al Señor hasta el último momento, hasta las últimas consecuencias, porque lograban advertir, entender con el entendimiento fruto del Espíritu Santo que Jesucristo estaba vivo en ellos, que aunque no miraran signos de Dios claros, ellos en el fondo de su corazón advertían que Jesucristo realmente estaba con ellos, porque habían entendido ya la presencia viva de Jesucristo con ellos, con ellas. Por lo tanto, los creyentes, cuando han sabido madurar su fe, han logrado entender esa presencia viva, resucitada, renovada de Jesucristo en medio de ellos. Es impresionante cómo termina el versículo 9 de esta perícopa de San Juan capítulo 20. Dice Juan 29 que hasta entonces no habían entendido lo que las Escrituras les habían dicho de Jesús y lo que Él les había dicho también sobre su pasión, sobre su muerte y también sobre su resurrección. Porque no nos es fácil a los seres humanos, como tampoco les fue a los discípulos, captar la presencia viva y resucitada de Cristo en medio de nosotros. También a nosotros, hombres y mujeres de hoy, nos cuesta entender, nos cuesta captar que Dios sigue estando presente, vivo en cada uno de nosotros y en nuestra historia. Por eso debemos de pedirle hoy, en este domingo de la resurrección, al Señor que nos otorgue la activación del entendimiento para poder captar su presencia viva en medio de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo está vivo, hermano y hermana. La esperanza tiene sentido en nuestra existencia. Regocíjate con el Señor, hija de Sión, nos dice la palabra de Dios. Esa hija de Sión es nuestra alma, es nuestra vida, que debe de regocijarse en su Señor, porque Él no solamente murió por amor a nosotros, padeció por amor a nosotros, sino que ante todo ha resucitado por amor a nosotros.